Vamos al Santo Evangelio según San Lucas, el capítulo 13 y los versículos 31 al 35. Dice la palabra del Señor para bendición de nuestra vida, de la manera que leemos para gloria de su nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole al Señor: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y le dijo el Señor: id y decid a aquella zorra: he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisisteis? He aquí, vuestra casa os será dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén y amén. Padre, te damos gracias por esta palabra. Después de alabarte y adorarte y expresar nuestra gratitud a ti, Señor, por tu grande amor, en esta hora, Señor, te damos gracias porque nos concedes dedicar este tiempo a oír tu voz, a oír tu palabra. Permite que nuestro corazón, amén, nuestra mente, todo nuestro ser, se disponga en esta hora con todo la mente, las fuerzas, el corazón, Dios mío, y el alma a oír tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya. Mis amados hermanos, quiero en esta tarde concluir con la tercera parte de nuestro tema: no callaremos. No callaremos. Esta es la última y tercera parte de este tema para gloria de Dios y bendición en nuestra vida. Amén. Quiero tener un breve recuento de la primera y segunda parte de este tema que, a la luz de la Biblia, de la palabra del Señor, pudimos ver, pero que es necesario recordar. Amén. Dios habló. Dios habla y Dios continuará hablando. Dios habló en el pasado, Dios está hablando hoy en el presente, y Dios seguirá hablando mañana, porque Dios es Dios y es todopoderoso. Y dijo el escritor a los Hebreos en el capítulo 1, los primeros versículos del 1 al 3, Hebreos 1, del 1 al 3, que Dios habló en el tiempo pasado de muchas maneras y muchas veces. Oh, gloria a Dios. Esto indica que Dios no ha callado. El mismo escritor dice que hoy, tiempo presente, Dios nos ha hablado, nos sigue hablando y continuará hablando el Señor por medio de nuestro Señor Jesucristo. El medio más perfecto, el medio más preciso, el medio más verdadero, el medio único y suficiente para Dios continuar dándonos un mensaje de esperanza, de consuelo, de fortaleza, de bendición, y también un mensaje que es el único y suficiente
para nosotros ser salvos, tener vida eterna. Oh, el evangelio de la salvación. Bendito sea su nombre poderoso. Desde el libro de Génesis encontramos que el propósito de Dios crear al hombre y a la mujer a imagen suya y semejanza nos da a entender Dios que su voluntad, su propósito, su plan divino fue crearnos para tener comunión, comunicación con sus criaturas. Gloria al Señor por ello. Le alabamos y le adoramos porque esta es una realidad y hoy, en mi caso, 50 años Dios me regala de haberle conocido como mi Dios, como mi Padre Celestial, a Jesucristo como mi Salvador y al Espíritu Santo como mi guiador, mi inspirador, el que me fortalece, el que me guía, el que me ilumina, el que me dirige. Oh, bendito sea su nombre maravilloso y eterno. Gracias al Señor porque es una vivencia, una experiencia, amén, propia, personal que tenemos. Dios nos ha hablado y nos sigue hablando. Hoy, con esta segunda o última parte, tercera parte de este tema, amén, quiero que miremos otras partes de la Escritura. Dios le habló a Isaías, profeta. Siempre Dios ha tenido en todo tiempo y en todo momento un portavoz, un mensajero, un instrumento para hablar a través de él y usarle, aleluya, como un servidor, como el portador o el representante, amén, el embajador, como dice el apóstol San Pablo, del mensaje de Dios. No ha habido ni habrá una persona que haya pasado a la eternidad en ningún lugar del mundo que no haya tenido la oportunidad de oír a Dios, de oír la voz de Dios. En la antigüedad, como les llevé al registro de Hebreos 1, del 1 al 3, de muchas maneras Dios habló allá en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo, Dios ha hablado y seguirá hablando y está hablando hoy más que nunca para que no haya una sola persona sin que pase a la eternidad, es decir, que muera, se despida para siempre de esta vida física para vivir la eternidad sin que haya oído y haya tenido la oportunidad de oír a Dios. Esa es la verdad, oh gloria al Señor, porque si no fuera así, como lo decimos, Dios no sería Dios, Dios sería injusto. ¿Por qué a uno les permite oír su voz y a otros no? Si Dios ha hablado de muchas maneras y hoy nos ha hablado por medio de Jesucristo, esto indica que nadie ha quedado exento de oír la voz de Dios. No, todos hemos oído la voz de Dios. Es una gran verdad. Y Dios en todo instante, generación tras generación, habló. Hoy, sin excepción, esta generación no puede estar exento de oír la voz del Señor. Hoy hay mensajeros vivos y activos en la voluntad de Dios, llevando este mensaje de salvación. A Jeremías, o a Isaías, perdón, primeramente, Dios le dice, dándole un mensaje de esperanza, de consolación para Israel: no callaré, dice el Señor, y no descansaré. En el capítulo 62 del libro de Isaías, Dios le dice a Isaías, habiéndole escogido como un instrumento, un portavoz suyo, y le dice: dile a mi pueblo y predícale a mi pueblo
pese a las dificultades que este pueblo ha tenido por ser infiel en muchas ocasiones, que hay un mensaje de esperanza, que hay un mensaje del que tendré misericordia, y dígales que cumpliré y seré fiel a mi palabra, y no descansaré ni callaré hasta no cumplir mi palabra en ellos. Oh, qué Dios tan precioso, qué Dios tan grande, qué Dios tan fiel a su palabra. De hecho, Dios es veraz. Todo hombre mentiroso falla, se equivoca, pero Dios es perfecto, Dios es santo, Dios es todopoderoso, Dios es infalible. Oh, gloria Señor, su nombre es santo. Luego Dios llama a Jeremías, y en su primer capítulo encontramos el registro bíblico de la forma como Dios llama a Isaías, a Jeremías. Jeremías, y le dice: te he llamado en un tiempo tan necesario, tan crucial para mi pueblo. Mi pueblo está viviendo un tiempo de dura cerviz, de rebeldía, de desobediencia, de dureza de corazón. Mi pueblo me ha conocido, me he manifestado en medio de ellos, han visto mi gloria, pero pese a ellos ver mi gloria y ver la bendición y ver mi trato, mi amor, mi forma de hablar y de tratar con ellos y tratar de tener comunión con ellos, han sido infieles. Ellos son rebeldes, pero ve, llévales este mensaje, háblales mi palabra, háblales mi palabra, no les temas, no hables cosas tuyas. Lo pronunciamos muchas veces en las dos partes anteriores, 1 y 2 de este tema. No callaremos. La importancia del hombre de Dios, el instrumento de Dios, o la mujer de Dios, porque para Dios no hay acepción de personas. Dios puede usar al hombre como a la mujer para convertirlos en mensajeros y transmitir a través de ellos el mensaje de vida, de salvación y de esperanza, aleluya, que es la voluntad de Dios revelada para nosotros. Que el instrumento entienda que Dios le llama para hacer su voluntad, no la voluntad del instrumento a quien Dios escoge y llama, sino la voluntad de Dios. Aleluya, bendito sea su santo nombre. Y le dice el Señor: no calles, háblales cuanto yo te mande. Si tú no lo haces, pues habrán consecuencias, seguro que las habrá, para su vida, que no van a ser cosas buenas. Te castigaré, y es posible que te castigue más fuerte a ti que a ellos. Así que no temas, háblales de mi parte. Amén. Y Dios permite que este hombre Jeremías, profeta de Dios, comience a predicar. Pero en el capítulo 20 de Jeremías, Jeremías vive una experiencia, y la experiencia que él vive es el no ver los resultados del mensaje de Dios, no ver buenos resultados en el pueblo. Él les predicaba y les decía: así dice Jehová, porque el profeta de Dios, el mensajero de Dios, no va con palabras persuasivas, no va con palabras de sabiduría humana, no va con palabras de fruto de la mente desarrollada intelectualmente, con filosofías huecas, como dice el Espíritu Santo por labios del apóstol San Pablo, sino con la palabra de Dios, con el mensaje de Dios. Eso, mis amados, y el Espíritu Santo está allí ayudando a este santo hombre, pero algo le inquieta, le molesta, algo le incomoda al hombre de Dios, y es que él no ve fruto de su predicación. Y esto puede molestar a cualquier predicador, pero cuando uno entiende
para lo que Dios le llamó y uno cumple hasta el momento con lo que Dios le ha mandado, es Dios el que se encarga de producir el fruto en el corazón de las personas del trabajo realizado por nosotros, por el mensajero. Pero él se preocupó, y en el capítulo 20 de Jeremías encontramos un registro tremendo del verso 7 al verso 11 del capítulo 20 de Jeremías, que Jeremías cae en un círculo vicioso llamado la depresión, llamado el desánimo, de no ver el fruto, no ver gente arrepentida, convertida, todo lo opuesto. El mensaje que Jeremías predicaba les producía a ellos más fastidio, más odio, al llegar a un punto de odiar el pueblo de Dios al profeta Jeremías con un odio que trataron de matarlo. Óigame bien, trataron de hacerle daño. Y dice la palabra del Señor que esto hace que Jeremías tome una decisión, guiado por el desánimo, por no ver fruto de su trabajo. Y dice la palabra que él dijo: me encierro en mi cuarto, en mi habitación, no vuelvo a hablar más de ese mensaje, no veo fruto, no vale la pena, se burlan de mí, se mofan. Y no solamente eso, sino que hoy me odian por predicar. Así que no voy a predicar más. Pero a las altas horas de la noche, dice el texto sagrado, 27 al 11, que hubo un fuego en el corazón, en la conciencia, en el alma, en el espíritu de este hombre de Dios, que no lo dejaba en paz. Él quería cerrar su puerta, no hablar más del mensaje de la palabra de Dios que Dios le dio para predicarla, pero el Espíritu de Dios que estaba en él vino y le dio a entender que Dios lo había llamado a predicar, a llevar ese mensaje, costara lo que costara. De hecho, Dios se lo dijo a él: cueste lo que cueste, tienes que predicar mi palabra y más nada. Oh, gloria a Dios. Qué responsabilidad. Amén. Pero qué hermoso cuando uno entiende que Dios lo ha llamado para eso. Gloria al Señor. Amén. Y aunque él no vio fruto, estaba haciendo la voluntad de Dios. Aleluya. Que eso es lo más importante. A veces queremos ver lo que Dios no quiere hacer. Y cuando nosotros caemos en ese terreno peligroso de que obligatoriamente queremos ver los frutos que Dios no quiere todavía dar, óyeme bien, peligramos, porque corremos el riesgo de salirnos de la voluntad de Dios. Escúcheme bien, siervo de Dios, hombre de Dios, sierva de Dios, mujer de Dios. Tenemos lo que tenemos sencillamente que hacer es hacer lo que Dios nos mandó y ya. Los resultados, el crecimiento, los frutos, es Dios quien los produce. Si usted y yo nos aceleramos a producir frutos, óigame bien, qué peligro es este, que usted y yo nos encarguemos de producir el fruto a nuestra manera y ese fruto no le agrada al Señor. Poder en el nombre de Jesucristo. Entonces dice el texto sagrado que ese fuego explotó en él, no para matarlo, sino para acabar, sacar de su corazón el desánimo, el desaliento, la flojera. Amén. Y lo que le dije hace un momento, que es algo ya muy común entre nosotros, que se meta en nosotros ese espíritu maligno, oigan bien, de no hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste.
veamos el negativismo que veamos, Dios nos mandó a hablar su palabra, a dar su mensaje. Eso es lo que tenemos que hacer. Bendito sea su nombre para siempre. Luego vimos, amén, al profeta Ezequiel, en el capítulo 1 del libro de Ezequiel, del versículo 1 al 10, encontramos otro registro de la palabra del Señor que corrobora lo dicho anteriormente. No hay una sola persona que haya vivido en esta tierra, disfrutar de esta vida física y haya terminado su estadía terrenal sin haber tenido la oportunidad de oír la voz de Dios. Porque encontramos en este registro bíblico, Ezequiel capítulo 2 del verso 1 al 10, que el Señor le dice a Ezequiel: te he llamado también de la misma manera para que prediques mi palabra a mi pueblo. Dígales todo cuanto yo te mande. No le quites al mensaje ni le añadas, para que no te haga yo mal, para que no te castigue, ni le quite ni le aumentes al mensaje, porque tengo un propósito, y es que ese pueblo entienda que en toda la existencia de su vida, nunca Jehová, el Dios de los cielos, ha dejado de hablarles. Siempre Jehová, el Dios de los cielos, ha tenido entre ellos profeta. Así que no tendrán excusa. Nadie tiene excusa delante de Dios para decir: no oí, nadie me habló, nadie me advirtió, nadie me dijo que esto era contrario a la voluntad de Dios, nadie me dijo que esto era malo. Nadie, absolutamente nadie, porque Dios ha hablado de muchas maneras y hoy nos ha hablado por medio de Jesucristo. El mensaje que generación tras generación de esta 2000 años de la gracia, de este plan de la gracia, de este pacto divino de la gracia por medio de Jesucristo, Dios ha hablado. Bendito sea su nombre. Hombre, mujer, no importa su posición social, no importa su edad, Dios ha usado hombres y mujeres en diferentes lugares del mundo y los seguirá usando para hablar, porque no, óyeme bien, Dios no va a permitir que alguien venga a esta vida, se vaya de esta vida, habiéndola vivido a su manera como haya sido. Si vivió para Dios, gloria a Dios. Si no vivió para Dios, tristemente, pero no se irá sin haber oído un mensajero. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Ese es nuestro Dios, un Dios lleno de amor y lleno de misericordia. Bendito sea Jesucristo. Luego encontramos aquí a este santo, esta santa palabra del Señor, mirando al santo de los santos, nuestro Señor Jesucristo. Y tomé esta porción porque el Señor trae un mensaje aquí de lamento sobre Israel. Ya estamos hablando en la gracia. Nuestro Señor Jesucristo hablando a todos estos hombres, fariseos y todas las multitudes a quien el Señor hasta aquí ya había hecho cosas maravillosas. Unos creían, otros le seguían por los beneficios y otros le criticaban y otros lo perseguían y otros le odiaban. Amén. Pero hay un mensaje que viene directo del Señor Jesucristo, de Dios el Padre, para Israel. ¿Cuál fue el mensaje? Que el Señor llegó haciendo milagros, obrando maravillas, proezas, tremendo, resucitando muertos, sanando leprosos, paralíticos, obrando milagros de toda clase, de una forma sobrenatural.
en esa época, los religiosos y todas aquellas sectas religiosas de la época de Cristo se llenaron de envidia. Y no solamente de envidia, se llenaron ya de odio. La envidia pasó al odio, tal que desearon matarlo y no querían ver al Señor. Y ve acá que según la ley del imperio romano en la época de Cristo, amén, las tradiciones de las sectas y especialmente ya en la época de Cristo, de la religión o la secta más grande que eran los fariseos, cualquier actitud en contra de su fe y de la ley malinterpretada de ellos, por ellos y fuera de la voluntad de Dios, se constituía la persona que violara las normas de aquellas sectas, especialmente de los fariseos, se convertía en un enemigo, en un reo de muerte. Y eso creían ellos que era Cristo. Poder en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Entonces el mensaje del Señor es un mensaje de lamento. ¿Por qué? Por la actitud de ellos. Este mensaje de lamento es que Jesús viene para que ellos entiendan que Él es el Mesías, el enviado de Dios el Padre. Pero no lo creen, no lo reciben, no lo aceptan. Entonces, esto hace que salga de Jesús, del Señor, de lo profundo de su corazón, un mensaje de lamento. Y Él dice: oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados, y que en vez de recibirlos y oír el mensaje de salvación, de restauración, de perdón, de salvación, de vida eterna, más bien perseguís a los profetas, los apedrean hasta matarlos. Oh, qué lamento, qué mensaje de lamento, qué dolor. Y le dice el Señor: por causa de vuestra actitud, vuestra ciudad será desierta, es decir, tomada por vuestros enemigos. Y aunque esto tendría cumplimiento, no solamente en ese tiempo, sino proféticamente, porque Israel y Jerusalén especialmente será hollada por los enemigos del pueblo de Israel, proféticamente. Aleluya. Lo fue en tiempos antiguos, pero lo que le espera es peor todavía. Eso está escrito de la manera que lo hemos leído. Gloria a Dios. Es decir, que ese mensaje de lamento el Señor trae a memoria a la generación de esa época cómo persiguieron a los profetas, cómo menospreciaron a los profetas, cómo desecharon el mensaje de Dios por labios de los profetas. Y el Señor se lamenta. Y el Señor dice: ¿cuántas veces? Como la gallina junta sus polluelos para protegerlos y no dejar perder ni dañar a uno, así Dios ha querido juntaros y guardarlos y librarlos. Pero por cuanto no habéis querido hacerlo y no recibís a los mensajeros, sino que los despreciáis, los matan, los persiguen, los apedrean, castigo recibiréis. Oh, qué tremendo. Nuestro tema es, y estamos en la última parte, la tercera: no callaremos. Dios no ha callado, y los mensajeros de Dios no callarán. Oh, gloria a Dios. Miramos otras porciones de la palabra del Señor. Amén. Y vamos a mirar un mensaje, aleluya, de fortaleza. Mensaje de fortaleza del que es portador
el gran apóstol San Pablo. Un mensaje de fortaleza al alma, al espíritu, o de esperanza, podemos llamarlo de esperanza también, o aleluya, que se refiere al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero miremos, amén, que este hombre que Dios llamó de una forma tan espiritual, también vivió un momento parecido al que vivió Jeremías. Amén. Él tuvo un momento también como de desánimo, como decir, no predico aquí más de esta gente, mejor ir a otro lugar y no acá, por ver cómo menospreciaban las personas, especialmente personas de autoridad, de gobierno. Eso no es de hoy. Los gobernantes que odian y aborrecen el mensaje del evangelio. Hay quienes lo reciben, Dios les bendiga mucho, y lo apoyan. Pero quienes lo persiguen, que de hecho son muchos, hombres y mujeres, conocedores con autoridad, conocedores de que existe un Dios, pero por solo un capricho carnal, materialista, no lo deja obedecer y oír este mensaje glorioso. Y dice en el libro Hechos de los Apóstoles, el capítulo 18, esta experiencia. Eso sucedió en la ciudad de Corinto, cuando el apóstol San Pablo, amén, en uno de sus viajes misioneros, llega aquí a la ciudad de Corinto, el capítulo 18, vamos a mirar en los versículos 7 al 11. Dice, y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la casa estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, es decir, con su familia. Amén. Y muchos de los corintios, oyendo, también creían y eran bautizados. Aleluya. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Oh, aleluya. Qué maravilloso el Señor. Amén. ¿Sabe que San Pablo, a pesar de haber sido un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno del sentimiento misionero, del llamado misionero, vivió también un momento, porque el Señor dice, háblale, se le viene de noche el Señor y le habla en visión y le dice, habla y no calles, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Por qué Dios tuvo que venir y hablarle a Saulo, a Pablo, el apóstol, de esta manera? Los versículos anteriores del 7, anteriores. Amén. Dice que los gobernantes de la época, viendo a Pablo, porque allí había un matrimonio, Dios permitió que un matrimonio, y Dios lo puso en el camino misionero de este trabajo en la vida del apóstol San Pablo, que fue Aquila y Priscila. Amén.
estos tenían del mismo trabajo del apóstol, y era construir tiendas. Gloria al Señor. Amén. Y dice la palabra del Señor que hubo un hombre, vamos a leer el versículo número 5, y dice: y cuando Sila y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo, dice que se fue. Es decir, no les voy a predicar más. Hasta aquí les predico. Ustedes son rebeldes, ustedes son hostiles, ustedes son escépticos a las cosas de Dios. Y no solamente rebeldes, sino que ya están dejando llenar su corazón de odio, no quieren oír el mensaje de Dios. Entonces me voy a otro lugar. Pero el Señor le dice: por favor, no te vayas de esta ciudad. Quédate acá porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y ustedes saben cómo, oh aleluya, qué bendición, en esta ciudad hubo una congregación hermosa, preciosa. Amén. La congregación en Corinto, gloria al Señor. Sí, con problemas como siempre, porque no están todos los que son, ni son todos los que están. Esa es una gran verdad. Amén. Y encontramos acá entonces esta experiencia linda, que el Señor le dice: habla y no calles. No callaremos. Es verdad que hay oposición, es verdad que hay persecución, odio. Hoy estamos viviendo tiempos, situaciones por las que Pablo vivió. Al apóstol San Pablo y todos los apóstoles, a los cristianos, llamaron plaga. Y hoy hay hasta políticos, como si fuera poco, que dicen que el cristianismo es una plaga. El diablo es mentiroso y los hijos del diablo también lo son. De hecho, los hijos del diablo hacen lo que su padre el diablo les enseña: la mentira. Y ellos no saben que es lo contrario. La plaga no es el cristianismo. La plaga es el materialismo, el socialismo, todo lo escéptico, todo lo que es opuesto a Dios es lo que es una plaga. Esa es la verdad de Dios y ese es el mensaje de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. No somos una plaga, somos lo contrario, somos una bendición, somos un pueblo especial, somos la bendición de una familia, somos la bendición de un barrio, somos la bendición de una ciudad, somos la bendición de un estado, provincia o departamento, somos la bendición de un país, somos la bendición de un continente, somos la bendición del mundo entero, porque somos el pueblo del Señor. Y escrito está en la palabra del Señor que cuando la iglesia, este pueblo especial, sea quitado de esta tierra, levantado al cielo, como es la promesa que tenemos, la ira de Dios descenderá y Dios le entregará este mundo por un tiempo, no para siempre, por 7 añitos nada más. Le entregará Dios con limitaciones al diablo este mundo. Y esa es la verdad. Y suena feo y parece antiteológico. Eso no puede ser así, pero así es. Dios
le entregará al diablo por 7 añitos, que haga con algunas limitaciones lo que el diablo quiera. Y por eso es que el mundo está esperando y todo está preparado. Todo está preparado, todo se encamina hacia allá, menos la iglesia del Señor Jesucristo. Todo se encamina, la plataforma está lista en lo social, en lo político, en lo económico, en lo tecnológico. Todo está preparado, la plataforma está lista, solo falta una cosa. Y es que la iglesia de Jesucristo, este pueblo que es la bendición, lo único bueno que tiene este mundo, parece que fuera una locura hablar esto, pero es una gran verdad. Lo único bueno que hay en el mundo, en este mundo, es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, el pueblo de Dios, los cristianos, que en Dios confiamos y en Dios esperamos. Tan pronto los cristianos se han quitado de esta tierra, se hemos levantado de esta tierra, entonces vendrá lo que nunca jamás el mundo ha vivido. El gobernante más implacable, más salvaje, inhumano y bestial, que es el gobierno del anticristo. Poder en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Y quiero terminar con lo que dice Hechos capítulo 4. En Hechos capítulo 4, terminando ya esta tercera parte de este tema, no callaremos. Hechos capítulo 4, el versículo 19. Dice la palabra del Señor que los apóstoles al principio de la iglesia, predicando este mismo mensaje, el evangelio de salvación, los apóstoles predicaron el mensaje que Cristo predicó. ¿Cuál fue el mensaje que Cristo predicó? Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así comenzó el Señor por la orilla del mar de Galilea. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Los apóstoles, de la misma manera, continuaron predicando el mismo mensaje, que es el mensaje que hoy muchos no predican, pero otros predicamos. Aleluya. Gloria a Dios por ello. Si quiere, darle un aplauso al Señor. Muchos ya no predican ese mensaje. Hoy predican es un mensaje de lucro. El evangelio que no es el evangelio de Cristo. Poder en el nombre de Jesús. Amén. Y los apóstoles comenzaron predicando ese mismo evangelio, el que hoy seguimos predicando. Arrepentíos y convertíos y consagrados, produciendo frutos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Óigame bien, para que sean borrados vuestros pecados y podamos ser aceptos en la presencia de Dios, en su gloria. Arrepentidos, convertidos y consagrados para Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando ellos comenzaron a predicar esto, hubo la primera denuncia. Y eso es lo que encontramos en el capítulo 4 de Hechos. Amén. La primera denuncia, aquí ellos son denunciados, como les dije hace un momento, como si fuera la plaga, como si fuera lo más indeseable en una persona, en la familia, en la sociedad. Y fueron llevados ante el concilio, y allí, siendo ellos amenazados, el versículo 19
o mejor, los versículos que anteceden al 19. El 16, 4:16 dice, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Oh, aleluya, qué lindo. Qué lindo, porque después de que los denunciaron que eran perversos, que eran lo malo, no merecían vivir, que era necesario azotarlos, encarcelarlos y después matarlos, como siempre todas esas sectas estaban y religiones estaban acostumbradas a perseguir, a torturar y a matar. Entonces, aquí piensan hacer lo mismo. Pero hay otros que dicen, hemos visto señales. Y las han hecho ante el pueblo y el pueblo se ha dado cuenta y son milagros, señales, prodigios que no los habíamos visto. ¿Qué haremos? Entonces el verso 17 dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a ningún hombre y el ningún nombre. Es decir, a ninguna persona les hablen de ese nombre, el nombre de Jesucristo. Entonces que hay que prohibirles y decirles que si no se quieren morir, dejen de hablar de ese evangelio, del nombre de Jesucristo. Poder en el nombre de Jesús. Dice, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y ahora viene el verso clave. Mas Pedro y Juan respondieron, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces ellos les amenazaron y los soltaron, y no hallando en ninguno, amén, de ellos modo para castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios, aleluya, por lo que habían hecho, aleluya, qué tremendo esto. Pero miren, que aquí están ellos frente a las autoridades de su época. Y ellos en presencia, los apóstoles, en presencia de sus mismas autoridades, a ellos mismos les dicen, juzguen ustedes, ¿es justo? ¿Es justo? ¿Es aceptable obedecer a los hombres lo que los hombres quieren que hagamos y digamos y prediquemos, dejando de predicar lo que Dios nos ha mandado a predicar? ¿Es justo obedecer a los hombres y dejar de obedecer a Dios? No creen, en otras palabras, no creen que es justo, que lo justo es seguir obedeciendo a Dios aunque desobedezcamos a los hombres. Y esto les producía a ellos más odio y más fastidio. Pero los discípulos se pararon donde debían de haberse parado. Ahí se pararon. Donde hoy todos los mensajeros de Dios tenemos que estar parados. Y saliendo, siguieron predicando. Nadie podía detenerlos, porque no callaremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay otra parte de la Escritura, el capítulo 5 del mismo libro de Hechos, el versículo 29. Amén. Nuevamente, aquí ellos son perseguidos. Es otro momento, otra experiencia, otra ocasión de negativismo, de rebeldía, de contradicción,
de enemistad que recibieron los apóstoles por predicar el mensaje de Dios, el único mensaje y suficiente de transformar al pecador en un hombre y en un pecador perdonado, justificado, el Evangelio. Entonces, nuevamente surge aquí otra situación. Ellos son acusados y fueron llevados ante los principales sacerdotes, los líderes religiosos, la cúpula religiosa. Óigame bien, los que se creían ser los mensajeros, los siervos de Dios, los sacerdotes, y fueron llevados ante ellos. Y nuevamente aquí hay la misma respuesta de los apóstoles. El versículo 27 dice: cuando le trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de toda vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Porque el mensaje de ellos ha sido, y es y seguirá siendo, que Jesucristo, a quienes los judíos, los religiosos de la época, bajo el imperio romano, los sometieron a la muerte más cruel, despiadada, inhumana y salvaje, es el Salvador. Y él les decía: ese Salvador al que ustedes mataron, al que ustedes crucificaron, al que ustedes coronaron con una corona de espinas, a quienes ustedes laceraron, ese que vuestros padres desecharon, maldijeron y vituperaron, ese es el Mesías que Dios ha enviado, y Él es el único y suficiente Salvador. Y eso les fastidiaba a ellos, como le fastidia hoy este mensaje del Evangelio a multitudes, a millones y millones de personas, entre ellos gobernantes. Triste eso. Y religiosos, líderes religiosos. Entonces, el versículo 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, hipócritamente, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: amén. Bueno, ya leímos el verso 28. Amén. Nos mandamos estrictamente que no enseñasen más. ¿Habéis llenado con esa doctrina toda Jerusalén? El verso clave, el 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Oh, aleluya. Nuevamente, los apóstoles aquí tienen la misma posición. Oh, mis hermanos y mis amigos, escúchenme esto, ya termino. Gloria a Dios. No callaremos. Dios ha llamado a hombres y a mujeres que su identidad, la identidad de esos hombres y mujeres, es hablar este mensaje sin temor, sin quitarle ni aumentarle, sin disminuirle ni abundarle. Porque escrito está: el que le quite o el que le aumente, igualmente maldición tendrá, condenación eterna tendrá.
salvación y vida eterna tendremos todos los que ni le quitamos ni le añadimos. Aceptamos el reto de Dios, el llamado de Dios, la responsabilidad entregada por Dios, y entregaremos siempre este mensaje tal como está, cueste lo que cueste. Amén. Y terminamos diciendo que el mensaje de los hombres y siervos de Dios, tanto mujeres como hombres, tiene que ser el mensaje o la expresión o la respuesta de fidelidad a Dios. Nos queda restando muchas partes de la Escritura y hombres de Dios, como los 3 compañeros del profeta Daniel, que fueron tirados al horno de fuego. El rey Nabucodonosor, enfurecido por los demonios de idolatría y sus poderes logrados por medio de la idolatría, el paganismo, brujería, hechicería, espiritismo, satanismo, dice la palabra de Dios, que levantó una estatua. Y todo mundo tenía que adorarla. Desde mire cuánto. Adorarla. Y estos jóvenes judíos, hebreos, que fueron llevados cautivos, dice la palabra del Señor, que no adoraron la estatua de Nabucodonosor. El mismo rey Nabucodonosor vino y se enfrentó a ellos cara a cara. Y dice Daniel capítulo 3. Oh, gloria a Dios. Que la respuesta de ellos fue igual a esta de los apóstoles. Los enfrentó el mismo rey diciéndoles: ¿verdad, Mesad, Sadrat y Abednego, que no adoráis la estatua que yo he levantado? La he levantado para que todo mundo le adore, la venere. Y ellos dijeron: no es necesario. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El versículo 16, 3:16 de Daniel dice: Sadrat, Mesad y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos a esto y te expliquemos por qué no lo adoramos, por qué no nos arrodillamos. En otras palabras, era un reto y un desafío al rey, a la autoridad del imperio pagano, perverso, corrompido, sanguinario. Terrible esto. Amén. No es necesario que te respondamos y que entremos en explicaciones. He aquí nuestro Dios, verso 17. He aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Mire la posición de fidelidad de un verdadero mensajero, de un verdadero profeta de Dios, que ni se vende ni se regala, ni se compromete, que es fiel honrando y sirviendo al Señor. La respuesta a una posición de fidelidad, de valentía, fue: no es necesario que gastemos tiempo y explicártelo. El Dios nuestro, a quien servimos, nos librará del horno de fuego. Y no solamente del horno de fuego, de tu mano también nos librará. Esto produjo odio, rabia al rey.
y mandó calentar el horno más de lo acostumbrado, 7 veces más. Aleluya. Pero el verso 18, y ahí concluimos. El verso 18, estoy leyendo Daniel 3:18. Y si no, si Dios no nos libra del fuego, del horno de fuego ardiendo, y no nos libra de tu mano, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que ha levantado. Amén y amén. Mis queridos hermanos, creo que valió la pena haber estudiado este tema. El hombre de Dios, la mujer de Dios, el instrumento de Dios, el profeta de Dios, que no se vende, no se regala, que no se compromete, sino con Dios. Esta es la posición. Obedeceremos siempre a Dios y no a los hombres. Refiriéndonos a nuestro tema, no callaremos. Hablaremos, predicaremos, enseñaremos, cueste lo que cueste, porque Dios nos llamó para eso. Señor, te damos gracias. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Padre Celestial. Dios mío, recibe toda gloria y toda honra. Oh Dios Todopoderoso, gracias por habernos dado esta oportunidad y por darnos la vida y concedernos las fuerzas y el buen deseo, el anhelo grande de seguir haciendo tu voluntad.